A veces los arqueólogos descubren artefactos sorprendentes y extraños que dejan perplejos a los investigadores. Estos hallazgos a menudo son imposibles de explicar, ya que están adelantados a su tiempo, y el método de su fabricación sigue siendo desconocido. ¿Recibieron nuestros antepasados ayuda de viajeros en el tiempo? ¿O estos objetos aparecieron gracias a civilizaciones extraterrestres? Vamos a ver algunos de los artefactos más extraños encontrados en nuestro planeta que desconciertan a los expertos y estimulan nuestra imaginación. Aquí hay 15 artefactos antiguos de los que podemos decir, tal vez sean del futuro. En el templo de Hathor, en el complejo de templos superiores de Dendera en Egipto, se encontró un relieve en piedra. Este relieve es más comúnmente conocido como la lámpara de Dendera. Este relieve ha generado debates entre arqueólogos e historiadores de todo el mundo. Un ingeniero eléctrico noruego fue el primero en sugerir que esta imagen representaba una lámpara eléctrica, y esta hipótesis atrajo la atención del público. No es difícil imaginar por qué alguien podría pensar que esta imagen representa una lámpara. Realmente se parece a un sistema de iluminación moderno. Otra razón por la cual las personas creen que es una lámpara es que explicaría la ausencia de depósitos de hollín en la mayoría de las tumbas encontradas. ¿Por qué usar lámparas de aceite y encender fuego si hay algo más eficiente? Pero si esto es realmente así, ¿cómo supieron los antiguos egipcios crear una tecnología tan avanzada para su tiempo? Por supuesto, los egiptólogos tienen otra explicación para esta imagen. La estructura en sí se llamó vientre de Nut, en honor a la diosa del cielo. La imagen representa una flor de loto, y el filamento que sale de ella representa una serpiente. Según los egiptólogos, esta imagen refleja uno de los muchos mitos de la creación del antiguo Egipto. A pesar de esta explicación, muchos pseudocientíficos y teóricos de la conspiración en todo el mundo todavía creen que la lámpara de Dendera demuestra que los antiguos egipcios pudieron usar electricidad. Independientemente del verdadero significado de las imágenes, siguen atrayendo a muchas personas de todo el mundo que desean ver este relieve inusual en uno de los lugares más fascinantes de Egipto. Miren estos diminutos artefactos. ¿Qué ven? Si piensan que se parecen a pequeñas réplicas de aviones, están absolutamente en lo correcto. Este artefacto, descubierto en el norte de Colombia, según los arqueólogos, pertenecía a los Quimbaya, una antigua civilización precolombina que existió entre 300 y 1000 años después de Cristo. Encontrar antiguos artefactos de oro no es raro, pero su diseño único los ha convertido en objeto de numerosas teorías y conspiraciones desde su descubrimiento. Los arqueólogos creen que estos artefactos representan animales observados por la antigua civilización, posiblemente insectos, aves o peces. Sin embargo, el biólogo Sanderson y el doctor Arthur Poisel concluyeron que estos objetos no se parecen a ningún animal conocido con alas o aletas. Además, estos diminutos artefactos colombianos tienen características que son más mecánicas que biológicas. Como resultado, muchos han sugerido que estas figurillas de oro representan modelos de aviones a reacción de al menos 1000 años de antigüedad. Uno de los artefactos incluso tiene alas y cabina, como los aviones modernos. Más sorprendente aún, los investigadores crearon modelos a escala de estos artefactos y descubrieron que realmente pueden volar. ¿Indican estos artefactos la existencia de tecnologías en las antiguas civilizaciones? ¿O los contactos de nuestros antepasados con extraterrestres? Esperamos que la ciencia pueda desentrañar los misterios de estos hallazgos precolombinos y proporcionar respuestas a estas preguntas. Las piedras Dropa son una colección de 716 piedras redondas, cuya antigüedad se afirma que supera los 12.000 años. Cada una de estas piedras contiene símbolos jeroglíficos y se cree que son una de las pocas pruebas de visitas de seres extraterrestres a nuestro planeta. Se supone que las piedras Dropa fueron encontradas en 1938 por un grupo de investigadores en las montañas Bayan Karaula. En estas montañas se descubrió una gran cantidad de cuevas, que resultaron ser antiguas tumbas. En cada una de ellas se encontraron restos de seres con cráneos alargados, así como extraños discos de piedra que recuerdan a los discos compactos modernos. Cada disco tenía un grosor de alrededor de 1 centímetro y un diámetro de 30 centímetros.
En el centro de los discos había un agujero, y en toda su superficie había inscripciones misteriosas. El mensaje de los discos fue parcialmente descifrado solo en 1962 por el profesor de la Academia de Ciencias de Pekín, Tsun Nui. Sin embargo, se le pidió encarecidamente que no divulgara los resultados de su investigación. Según el profesor, los discos contenían información sobre el accidente de una nave espacial extraterrestre en la región de la cordillera Bayankara-Ula hace unos 12.000 años. Los seres que viajaban en esta nave se llamaban a sí mismos Dropa. Las inscripciones también decían que los seres no pudieron reparar su nave y se vieron obligados a quedarse en la Tierra. El profesor Tsun Nui no siguió las recomendaciones y publicó sus investigaciones, por lo cual fue expulsado de la Academia de Ciencias de Pekín y se vio obligado a huir a Japón. Sus trabajos fueron declarados falsificaciones y casi todos los discos fueron destruidos. Después de esto, el estudio de las piedras Dropa se detuvo y se olvidaron durante mucho tiempo. El interés en las piedras resurgió cuando un ingeniero austriaco fotografió 2 discos en uno de los museos chinos que se parecían mucho a los que se encontraron en 1938. Después de la publicación de las fotos, los discos desaparecieron misteriosamente del museo, y el misterio de las piedras Dropa sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Tal vez sea solo una invención creada para fomentar teorías de conspiración sobre extraterrestres, o alguien nos está limitando el conocimiento sobre estas piedras misteriosas, y es posible que nunca sepamos la verdad. Únete a nuestro canal para sumergirte en el fascinante mundo de los misterios y enigmas que mantienen la atención durante todo el video. Mantente al tanto de las últimas noticias e historias increíbles de las que tal vez nunca hayas oído hablar. Suscríbete al canal y presiona la campana para no perderte los próximos episodios. Y continuamos. Es sorprendente lo poco que sabemos sobre las civilizaciones antiguas. Mientras toda la atención se centra en el estudio de la antigua Roma y Egipto, pocos saben que entre 500 y 950 años después de Cristo existió una antigua civilización de los Andes en las orillas del lago Titicaca, en la actual Bolivia. Tiahuanaco. Esta cultura única comenzó como un pequeño asentamiento de terratenientes y se convirtió en un gran imperio que expandió sus fronteras exclusivamente de manera pacífica, sin guerras ni uso de armas. Aunque Tiahuanaco desapareció hace mucho tiempo, dejó tras de sí un impresionante complejo que sigue desconcertando a los científicos: Puma Punku. Este complejo de templos sigue siendo uno de los lugares antiguos más misteriosos hasta el día de hoy. Ahora, Puma Punku a primera vista parece no ser más que una colección de ruinas de piedra inusuales, desgastadas por el tiempo. Sin embargo, los eruditos creen que estas ruinas fueron una vez una asombrosa creación de la única cultura tiahuanaco. Lo más intrigante de Puma Punku es su mampostería, hecha de arenisca roja y andesita. Los bordes de estas piedras están cortados con tanta precisión como si se hubieran usado herramientas de diamante, y su ensamblaje es tan perfecto que incluso con las tecnologías avanzadas de hoy en día sería extremadamente difícil lograr tal precisión. Esto hace pensar si estas personas recibieron ayuda de alguien del futuro o de fuera. Algunos creen que los antiguos habitantes de Puma Punku poseían tecnologías avanzadas que posteriormente se perdieron, posiblemente herramientas eléctricas o incluso láseres. Las piedras de Puma Punku tienen un tamaño colosal. El bloque más grande pesa aproximadamente 131 toneladas. Se cree que los bloques de arenisca roja fueron transportados desde una cantera ubicada cerca del lago Titicaca, a unos 10 kilómetros del lugar de construcción. El método de transporte de estos bloques masivos sigue siendo un tema de debate, ya que Puma Punku se encuentra a una altura de más de 12.000 pies, alrededor de 3.660 metros. Incluso si los antiguos constructores lograron de alguna manera levantar las piedras a tal altura, ¿cómo cortaron líneas rectas precisas en la piedra? ¿Qué herramientas usaron para crear bordes tan perfectos? Tantas preguntas y ninguna respuesta. Una cosa sabemos con certeza: Puma Punku es un lugar increíblemente misterioso y definitivamente vale la pena seguir investigándolo. Al escuchar la palabra vikingos, nos imaginamos a un guerrero de tiempos antiguos que infunde miedo con su poder y fuerza.
Pero su poder no es lo único por lo que los vikingos son recordados. Una de las cosas más grandiosas que dejaron tras de sí es la espada vikinga Ulfbert. Esta espada fue hecha de un metal tan puro que los arqueólogos están perplejos. Se cree que una tecnología de fundición similar solo apareció durante la Revolución Industrial. Pero, ¿cómo pudo ser forjada una espada así más de 800 años antes de que se inventara la tecnología capaz de crear algo similar? Espadas de tal calibre no deberían haber existido antes de la Revolución Industrial, y sin embargo, fueron forjadas por los propios vikingos. Se han encontrado alrededor de 170 de estas espadas, y todas datan del período entre 800 y 1000 años después de Cristo. Las espadas se pueden identificar entre los artefactos encontrados gracias a la inscripción Ulfbert, junto con 2 cruces, una marca que los herreros dejaban al forjar esta arma única. Se presume que el propio Ulfbert fue el fundador del taller de armas. Para producir acero de alta calidad, se necesitaba hierro, que simplemente no estaba disponible en la Europa medieval. Pero según los expertos, es probable que el hierro se importara del Medio Oriente, y los vikingos lo intercambiaban por pieles y otros bienes. Al llegar a Europa, el metal se sometía a un tratamiento térmico, recocido. La principal característica distintiva de la espada del maestro Ulfbert es la ausencia de escoria, impurezas. El acero con el que se forjaban las espadas del gran maestro se parecía más a los ejemplares modernos y contenía 3 veces más carbono que otros ejemplares. Este hecho hace que estas hojas sean un misterio hasta el día de hoy. El fabricante de Ulfbert aparentemente poseía alguna capacidad mágica. Esta arma era una aleación sorprendente y perfecta que podía doblarse sin romperse, permanecer ligera, afilada y resistente a los golpes. La hoja superaba con creces a cualquier otra arma fabricada en esa época. Solo imagina a los dueños de Ulfbert rompiendo las espadas de sus enemigos en el campo de batalla, dejando al oponente sin armas. Los guerreros que poseían estas espadas sin duda dominaban el campo de batalla en toda Europa. El mecanismo de Anticitera es un artefacto misterioso que simplemente no corresponde a su época. A primera vista, parece una antigua rueda dentada, pero este artefacto hace que la gente reconsidere la historia. Este dispositivo, cubierto por una gruesa capa de sedimentos marinos, fue descubierto en el sitio de un naufragio frente a las costas de Anticitera en 1900, después de haber permanecido bajo el agua durante unos 2000 años. Los científicos concluyeron que estaban viendo una avanzada máquina de cálculo de la antigüedad, capaz de realizar cálculos calendáricos y demostrar los movimientos de los planetas. Según los científicos, la fecha aproximada de fabricación del dispositivo se sitúa en el siglo II a.C. A diferencia de la mayoría de los dispositivos creados en esa época, el mecanismo de Anticitera tiene una precisión sorprendente. El mecanismo interno de este dispositivo es tan preciso y complejo que muchos tienden a creer que este antiguo computador fue un regalo para las antiguas civilizaciones de alguien del futuro. Durante más de un siglo, los principales científicos de diferentes países no han podido llegar a un consenso sobre el origen de este invento. Una cosa es indiscutible: el descubrimiento del mecanismo de Anticitera es prueba de que las antiguas civilizaciones poseían conocimientos únicos, y esto es solo una pequeña parte de su legado. Aquí hay otro tipo de piedras que ha captado la atención de investigadores y arqueólogos de todo el mundo. Son las piedras de Ica, llamadas así por su lugar de descubrimiento: Ica, Perú. La primera piedra fue encontrada en 1966 por arqueólogos locales. Las piedras de Ica ganaron fama internacional gracias al trabajo del profesor de medicina Dr. Javier Cabrera, quien dedicó su vida a estos cantos rodados y gastó casi toda su fortuna en adquirirlos. En la ciudad de Ica aún funciona el Museo Científico Javier Cabrera, que alberga alrededor de 15,000 ejemplares de estas piedras. Lo que hace que estas piedras sean tan especiales son los grabados en cada una de ellas. Los dibujos grabados en la superficie oxidada de las piedras ponen en duda prácticamente todas las afirmaciones de la ciencia sobre el origen de nuestro planeta, los humanos y las especies animales en la Tierra. Las piedras contienen imágenes de personas coexistiendo con dinosaurios,
y en algunas incluso se puede ver a personas montando dinosaurios como si fueran caballos. Debido a estas ilustraciones, muchos creen que quienes tallaron estas piedras observaron a los dinosaurios y vivieron entre ellos. Pero ¿cómo es esto posible? Después de todo, casi 65 millones de años pasaron desde la extinción de los dinosaurios hasta la aparición de los humanos en la Tierra. Esto ha llevado a muchas personas a pensar que las piedras de Ica fueron creadas por un viajero en el tiempo. Sin embargo, las piedras de Ica también han llevado a muchos a cuestionar nuestra historia. Existen escépticos que dudan de la autenticidad de las piedras de Ica, sugiriendo que fueron creadas no en la época prehistórica, sino por personas modernas. Pero si es así, ¿cómo lograron crear tal cantidad de piedras talladas y por qué lo hicieron? Lo que ven aquí es el sarcófago de Pacal el Grande, y es quizás el único entierro de este tipo encontrado dentro de las estructuras piramidales de los mayas. El debate sobre la imagen en la tapa del sarcófago sigue en curso. Se cree que muestra el viaje de Pacal el Grande al inframundo. Al mismo tiempo, muchos investigadores sostienen que la imagen se asemeja más a un diagrama esquemático de un aparato técnico preparándose para un vuelo espacial. En la imagen se puede ver al gobernante, sentado en un trono, operando una nave espacial. Uno de sus pies está en un pedal, sus manos manejan un módulo de control y su nariz está conectada a un aparato respiratorio. Honestamente, un diagrama tan complejo puede generar muchas interpretaciones, por lo que no es sorprendente que muchas personas crean que Pacal dejó nuestro planeta en una nave espacial antigua. Muchos rechazan esta teoría, pero todavía hay fervientes defensores que creen que la imagen en el sarcófago del Gran Rey nos da una pista sobre la existencia de antiguos astronautas. Teotihuacán es una antigua ciudad-estado en México. Fue una de las primeras grandes ciudades en el hemisferio occidental, y hasta el día de hoy continúa sorprendiendo y desconcertando a personas de todo el mundo. Se dice que la ciudad fue construida a mano hace más de 2000 años y sin embargo nadie sabe cómo fue construida, quién vivía allí y dónde desaparecieron misteriosamente estas personas. La ciudad tenía miles de complejos residenciales, caminos complejos y bien planificados, e incluso decenas de templos piramidales, comparables a los de Egipto. Teotihuacán fue construido como un complejo ceremonial, alrededor de dos majestuosas estructuras, la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, conectadas por la llamada Calzada de los Muertos, que conduce a otras partes de la ciudad. Esto constituye solo el 10% del área total de la ciudad. Los investigadores estiman que la gran ciudad cubría un área de 36 kilómetros cuadrados y tenía una población de al menos 125,000 habitantes. Era bastante difícil creer que una ciudad tan compleja fuera construida por una civilización desconocida entre 100 años antes de Cristo y 400 años después de Cristo, y sin embargo, esta poderosa ciudad-estado de alguna manera cayó en ruinas y fue abandonada repentinamente por su gente. Teotihuacán es un rompecabezas esperando ser resuelto, y ni siquiera estamos cerca de desentrañar todos sus misterios. Hasta ahora no podemos confirmar quién construyó esta increíble ciudad y por qué fue abandonada repentinamente. Todo esto significa que la ciudad ha estado envuelta en un aura de misterio durante milenios, intrigando no solo a los investigadores, sino a todos aquellos que la han visitado o leído sobre ella. Este pilar tiene una altura de 7.3 metros y es un antiguo monumento ubicado en el complejo Qutb Minar en las afueras de Delhi. Una inscripción en la superficie del pilar dice que fue erigido en honor a la victoria de uno de los gobernantes más poderosos de la India, el rey Chandragupta II, sobre Asia Central. El principal misterio del pilar de hierro radica en su resistencia a la corrosión. A pesar de que el pilar fue creado con hierro puro en el año 415, todavía no muestra signos de oxidación. Este fenómeno inusual ha dado lugar a muchas teorías, pero ninguna de ellas es definitiva. Algunos sugieren que los herreros antiguos poseían tecnologías avanzadas de procesamiento de metales que se perdieron con el tiempo. Otros creen que el pilar podría haber sido fundido con algún tipo especial de hierro meteorítico. Otros más plantean la hipótesis de que la columna de Delhi es una creación de una civilización desconocida.
Los habitantes de la India respetan el pilar de hierro, creyendo que puede curar dolencias y cumplir los deseos de aquellos que se colocan de espaldas a él y lo abrazan con los brazos. Sin embargo, hoy en día esto se ha vuelto difícil debido a la valla que se ha colocado alrededor del monumento para su conservación. En 1944, un niño de 10 años llamado Newton Anderson de Buckhannon, Virginia Occidental, dejó caer un trozo de carbón mientras lo sacaba del sótano. El carbón se rompió y una campana de bronce cayó, revelando un sorprendente artefacto. Una campana de bronce que se presume tiene más de 300 millones de años. Esta pequeña campana, encontrada en una capa de carbón, plantea muchas preguntas. Después de todo, el carbón de Virginia Occidental se formó hace aproximadamente 298 millones de años, mientras que el bronce solo fue utilizado por los humanos durante la Edad de Bronce, miles de años después. En la década de 1960, la campana fue analizada por científicos que confirmaron su fabricación manual y determinaron su composición, identificando una aleación de cobre y zinc con trazas de estaño, arsénico, yodo y selenio. Este artefacto misterioso sigue provocando numerosas preguntas y debates. ¿Podría esta campana realmente ser tan antigua? Muchos científicos dudan de su autenticidad, y su origen sigue siendo un misterio. La esfera de Betz es una bola de acero encontrada por la familia Betz en la isla Fort George, en Florida, en 1974. La esfera estaba hecha completamente de metal y tenía un diámetro de unos 20 centímetros, un poco menos que una bola de boliche. Probablemente este hallazgo habría sido solo un montón de chatarra si la esfera no hubiera comenzado a moverse. La familia Betz afirmó que después de encontrar la esfera, esta comenzó a moverse por sí sola y a emitir sonidos extraños. Según la familia, incluso su perro se asustó de la esfera, escondiéndose y evitándola. Así comenzó la investigación del misterio de la esfera de Betz. En un examen más detallado, los científicos descubrieron que la esfera emitía ondas de radio y estaba rodeada por un campo magnético. Esto llevó a muchas personas a creer que la esfera era una tecnología extraterrestre que de alguna manera había llegado a nuestro planeta. Algunos científicos creen que la esfera de Betz podría ser un fenómeno natural resultante de procesos geológicos y posiblemente relacionado con el campo magnético de la Tierra, lo que causa su movimiento y la emisión de ondas de radio. Existe la teoría de que esta esfera no es única y que existen esferas similares, lo que indica que fueron creadas por humanos. La esfera de Betz sigue siendo un objeto misterioso, rodeado de diversas teorías y especulaciones. Durante mucho tiempo, nuestros antepasados se basaban en las deidades. Pensaban que los terremotos e inundaciones eran castigos de dioses enojados. Hoy en día, solo necesitamos encender el televisor o mirar el teléfono para conocer las últimas noticias sobre el clima. Incluso tenemos instrumentos precisos capaces de registrar el movimiento de la Tierra. Pero estos instrumentos fueron desarrollados solo en los últimos años, por lo que cuando los arqueólogos encontraron este artefacto, quedaron asombrados. Puede parecer un antiguo jarrón de vino común, pero en realidad es un sismómetro, y más que eso, un antiguo sismómetro. Este instrumento fue creado por el astrónomo chino Chang Heng en el año 132 después de Cristo. Detecta el movimiento de la Tierra durante un terremoto y aunque no podía predecir cuándo ocurriría un terremoto, sí podía indicar de qué dirección provenía. Este es uno de los artefactos más extraños encontrados hasta ahora porque, a pesar del significativo progreso, aún no podemos reproducir este antiguo sismómetro. El jarrón está hecho de bronce, con un diámetro de alrededor de 1 metro con 80 centímetros. En el exterior del recipiente, había 8 cabezas de dragón orientadas hacia las 8 direcciones principales de la brújula. Debajo de las cabezas de los dragones, en el fondo del recipiente, había 8 ranas con la boca abierta y la cabeza inclinada hacia atrás. Se desconoce el contenido del jarrón, pero se sospecha que contenía algún tipo de mecanismo de péndulo. Cuando ocurría un terremoto, incluso si era demasiado débil para sentirse, el péndulo se balanceaba junto con la tierra temblorosa y expulsaba una bola de metal desde la boca del dragón hacia la boca de la rana. La dirección desde la que caía la bola indicaba de dónde provenían los temblores. La bola que caía también hacía un sonido fuerte al aterrizar en la boca de la rana.
advirtiendo sobre el terremoto. Este es un dispositivo simple en comparación con los instrumentos que tenemos hoy en día, pero la pura precisión y el ingenio necesarios para crear este instrumento son asombrosos. Hablemos de las estructuras más controvertidas y conocidas dejadas por una de las civilizaciones antiguas más poderosas y destacadas, las pirámides de Egipto. Durante muchas décadas, las personas han intentado desentrañar el misterio de las pirámides egipcias. Muchos creen que los antiguos egipcios recibieron ayuda para construir las pirámides. ¿Cómo lograron levantar esos enormes bloques a cientos de metros de altura y cómo pudieron darles una forma geométrica perfectamente simétrica? Al estar dentro de una pirámide, las personas se asombran de cuán tecnológicamente avanzadas son las estructuras del antiguo Egipto en comparación con los edificios modernos. Además, las imágenes, jeroglíficos y frescos dejados por los egipcios recuerdan a seres humanoides y ovnis. Existe la teoría de que el pueblo de Egipto probablemente tomó a los extraterrestres por dioses y los adoraba. Las propias pirámides podrían haber sido utilizadas por una civilización extraterrestre como portal para vuelos, ya que poseían una energía significativa que amplificaba las señales. O tal vez simplemente subestimamos las capacidades y el ingenio de nuestros antepasados. En 2015, un grupo de investigadores rusos que estudiaban culturas antiguas en la región de Volgogrado descubrieron alrededor de 10 discos de piedra, incluyendo un disco gigante de 4 metros de diámetro. Estos discos contenían una cantidad significativa de tungsteno, un metal de alta densidad ampliamente utilizado en la tecnología espacial y militar. La edad indeterminada de los hallazgos y su extraña forma, que recuerda a platillos voladores, llevaron a los ufólogos a creer que estos artefactos podrían ser otra prueba de visitas extraterrestres. La pregunta de por qué las personas asocian las civilizaciones antiguas con seres extraterrestres sigue siendo un misterio. ¿Cuál de estos antiguos artefactos te ha intrigado más? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y para no perderte las próximas historias emocionantes, no olvides suscribirte y dar me gusta. Tu apoyo es nuestra inspiración. Gracias por tu atención y hasta pronto.